El agua es el recurso más importante para el desarrollo de Mendoza. Nuestra provincia tiene solamente el 3% de su territorio irrigado. El resto es secano o desierto. Y en esa pequeña porción irrigada es donde desarrollamos nuestra actividad cotidiana los mendocinos y es donde se desarrolla la actividad productiva. Ya nuestros antecesores, los huarpes, por herencia incaica, administraban el agua. Lo hacían a través de los canales, de las acequias, y eso ha permitido un desarrollo ancestral de Mendoza y termina siendo absolutamente clave para la actualidad. Las acequias están desde antes de la llegada de los españoles. En realidad, las acequias es el único testimonio que nos queda a nosotros de la presencia inca en Mendoza. Es de presuponer que los incas, que eran una cultura más avanzada que la de los huarpes y que era una cultura hidráulica, que habían desarrollado mucho todos los temas hidráulicos, seguramente han sido asesores de los huarpes en la localización de algunas tomas de acequias, algunas decisiones de tipo estratégicas que hicieron que cuando llegaran los españoles en 1561 se encontraran con un hábitat profundamente culturalizado. ¿Podría ser Mendoza lo que es hoy si no tuviésemos acequias, digamos, el desarrollo urbano? No, es impensable. Es impensable porque basta advertir el desarrollo urbanístico de lo que hoy constituye el área metropolitana de Mendoza para darse cuenta de que en Mendoza, tal vez por una cuestión intuitiva, o porque Mendoza ha tenido un modelo urbanístico que podríamos llamarlo de un modelo por agregación, es decir, nunca fue un modelo ruptura. Ninguna de las culturas que vinieron fue de ruptura, sino que todos fueron agregando cosas, es decir, los huarpes incorporaron saberes incas, los españoles respetaron el sistema hídrico que tenían los huarpes y a finales del siglo XVIII van a enriquecerlo. En la época de la ya republicana se enriquece, es decir, siempre ha sido un modelo de agregación y nunca un modelo de ruptura. Y había uno puede advertir una racionalidad del agua, es decir, habían límites en el cual, ¿no es cierto?, fuera de los cuales la vida humana era imposible. Es decir, fuera del límite de las acequias no se podía vivir. Esto va a ser, digamos, clave para Mendoza porque si uno superpone el sistema de acequias con el sistema de progresiva urbanización del área metropolitana, va a ver que coinciden, ¿no es cierto?, como si fueran la palma de una mano. Estas serían, ¿no es cierto?, las acequias, los canales, todo el sistema de irrigación, porque no hay que olvidar nunca que las acequias no solamente tenían una función de riego agrícola, de riego de chacras, sino la gente tomaba agua de las acequias. El mendocino, digamos, se dio cuenta de la importancia del agua como en la región para regadío hace cientos de años. Claro. El hecho de tener registros de caudales acá en la provincia desde el año 1906, el río Mendoza, el río Atuel, indica que tenemos prácticamente casi 100 años de registros instrumentales o más de 100 años. Eso es único, digamos, claro, único en Argentina, único en Sudamérica. Entonces, el hecho de tener una ley de agua de 1884, la primera de América, está evidenciando que los mendocinos estaban preocupados por el agua, no nosotros, digamos, sino históricamente. Siempre el agua ha sido el elemento clave para el desarrollo regional. Estamos viviendo, como hemos hablado en algún momento, en una provincia que solo tiene entre un 4 y un 5% de su superficie irrigada. Y que tengamos ese pequeño valor, dijimos que no depende exclusivamente de que el mendocino, no es que el mendocino no quiera tener más área cultivada, es simplemente de que no tenemos más agua. Es decir, prácticamente ya todos los derechos de agua que vienen fundamentalmente del agua de nuestros ríos han sido concedidos, están concedidos. Entonces no tenemos la posibilidad de aumentar justamente la superficie cultivada a menos que aumentemos la eficiencia en el uso del agua. No tenemos conciencia de que es un producto que tenemos que cuidarlo, porque tenemos que cuidarlo no solamente porque es un tema de un patrimonio histórico, cultural, sino porque también es un patrimonio económico y es lo que nos permite a nosotros subsistir como este oasis, ¿no es cierto?, que sería Mendoza. Cada vez somos más, entonces si cada vez somos más tenemos cada vez más demanda de agua, es decir,
Entonces la historia es cómo seguir manteniendo el desarrollo regional con una cuota de agua que sabemos que es escasa y enormemente variable. Ese es el desafío. El ecosistema de Mendoza es un ecosistema frágil. Frágil porque quiere decir que nosotros podría revenir todo esto y volver a ser un desierto. El agua de deshielo de la cordillera da nacimiento a los ríos que llenan los embalses y los diques de Mendoza. Es el Departamento General de Irrigación el que administra el uso del agua para los cultivos y que nació con la Ley de Aguas en 1884. ¿El tema de las acequias del agua es el rasgo identitario más importante de los mendocinos para ustedes? Yo creo que sí, porque inclusive yo diría más, no solamente para los mendocinos. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado el tema de la identidad latinoamericana, etc. Para mí fue una gran sorpresa, cuando he viajado por temas de estudio de acequia, ver que cuando termina el castellano o el español como idioma, podrá cambiar al inglés, etc., pero siguen las acequias. Es decir, las acequias siempre tienen un origen indígena. Es una construcción que han hecho los pueblos originarios, entonces es algo que nos hermana más allá de los lenguajes. Es decir, se acaba el lenguaje, siguen las acequias. La tradición mendocina hace que en 1884 tengamos la Ley de Agua, la primera Ley de Aguas. Esa ya fue una forma de regular lo que se llama uso eficiente, uso racional del agua. Distribuir agua escasa entre muchos productores, ¿verdad?, es una forma de establecer reglas de equidad. Esta tradición jurídica, donde hay una sociedad que establece como regla de orden no solamente las reglas de la propiedad privada o de la familia o de las sociedades comerciales, sino tenemos una provincia que además dice sí, pero en nuestro territorio el agua también forma una regla esencial. Hace que en 1916 el agua llegue a la Constitución con la creación del Departamento General de Irrigación como autoridad hídrica extraconstitucional. El agua en Mendoza se administra, como lo establece la Ley de Agua, desde 1884, con un criterio principalmente para atender a la población de la provincia de Mendoza. Hay que pensar que el 7% del agua es la que se destina anualmente a cada uno de los habitantes de la provincia, el 1% al sector industrial y el 92% al sector agrícola. Pero lo importante es que en determinados momentos ese 7% es casi el 100%, porque como ustedes saben, el agua en la provincia es muy irregular y en los meses de invierno prácticamente el agua que nosotros distribuimos es para abastecer las plantas potabilizadoras. Si tomamos en cuenta que el 90% va a riego y sobre todo que el agua poblacional tiene por derecho prioridad ante el agua de riego, siempre se va a abastecer a la población. Eso no significa que no tengamos que seguir insistiendo y seguir educando en lo que es el uso del agua, el cuidado del recurso hídrico, desde el punto de vista de cantidad, que tiene que ver con los derroches, y desde el punto de vista de la calidad, que tiene que ver con toda la basura y la contaminación que tenemos de los campos. ¿Hay muchos problemas de contaminación en canales, en surcos? Bueno, hay un grave problema que es la mala disposición de los residuos urbanos. Tiene que ver con que muchas veces algunos de los mendocinos usamos los canales como basureros, pensando que es un correcto lugar donde dejar la basura. Bueno, este es un gran problema que sufren los productores en las zonas bajas, ya que ellos son los que tienen que limpiar los canales, tratar de destrabar las compuertas y eliminar los taponamientos que hacen que no solamente el agua se contamine, sino que además se produzcan desbordes, se rompan los canales, se atoren las compuertas y se rompa la infraestructura. Hay inspecciones en la provincia que destinan cerca del 20% de su presupuesto a limpiar canales que ensucian a otros mendocinos. El agua es tan importante que incluso la ciudad de Mendoza fue construida a partir de esos pequeños canales a los que llamamos acequias. Está protegida por leyes. Una es la Ley de Aguas y otra de más reciente sanción, producto de los movimientos sociales, es la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería metalífera porque podrían contaminar los cauces. ¿Qué es la 7722? ¿Qué nos dice y qué tan importante es para Mendoza?
Es tan importante como el agua es importante para Mendoza. El agua es un bien crítico para los mendocinos, es decir, sus oasis irrigados, sabemos que son una pequeña porción del territorio provincial, dependen absolutamente del agua. Y el agua es un recurso no escaso, es escasísimo. Si durante 5 años tuvimos emergencia hídrica, no podemos decir solo que es escaso, sino que es muy escaso y que a veces nos lleva a situaciones de falta de disponibilidad para los usos esenciales. Claro. Esto solo indica cuál es el contexto de la Ley 7722, porque su primer artículo dice expresamente que a fin de garantizar los recursos naturales con especial énfasis en el agua, es en la protección del agua. Entonces, de ahí desencadena la prohibición del uso de sustancias tóxicas, que ella considera tóxicas, en la medida que considera de que constituyen una amenaza de riesgo de daño ambiental grave o irreversible. Es decir, es una norma precautoria, está aplicando el principio de precaución, está diciendo, con esto no nos podemos arriesgar, no se puede correr riesgo cuando el daño puede tener una repercusión que es imposible revertir después. En materia ambiental la participación es consustancial con la toma de decisiones. Forma parte del proceso de toma de decisión la participación pública. Entonces eso nos lleva a preguntarnos si en la 7722 fue omitida la participación pública. En la 7722 es producto de la participación social. Y su vigencia hasta el presente se sostiene en la legitimidad social que tienen desde su origen. Es una ley que yo te diría que a pesar de su redacción, que podríamos decir, contiene iniciativas de legisladores, contiene iniciativas sociales y participaron algunos abogados, los cuales yo conozco. Y el resultado es que tenemos una ley donde hay 2 artículos que son claves. ¿Cuáles son? El primero y el tercero. El primero es el que mencionamos recién, que prohíbe las sustancias tóxicas. Y el tercero es que requiere de la declaración de impacto ambiental su ratificación legislativa. Es decir, le agrega un control más. El desafío para los mendocinos es cómo cuidamos y cómo aprovechamos el agua. Atento al cambio climático también, porque tenemos más lluvias en verano, menos nieve en invierno. Entonces, cómo aprovechamos el agua de lluvia, cómo la almacenamos y la distribuimos mejor. Y todo esto con más cantidad de habitantes y además ampliando el oasis productivo de Mendoza. Los estudios internacionales nos indican que para Mendoza habrían 3 efectos que serían los más importantes. El primer efecto es la reducción de las precipitaciones de nieve en alta montaña. El segundo efecto es el aumento de las temperaturas en el llano, lo cual haría también que aumentan la demanda de los cultivos, bien, ya que esta depende también de la temperatura. Y el otro efecto importante sería el aumento en intensidad y frecuencia de las tormentas de verano. Uno los puede ver en distintos procesos y en mirando distintos fenómenos. Por ejemplo, uno de ellos, y muy claro, es la retracción de glaciares. Es decir, Ian Igla, que viene visitando glaciares y estudiando glaciares año tras año, no solo aquí en Mendoza, sino en toda la cordillera y prácticamente en todo el mundo, existe una marcada retracción de esos glaciares, que es como consecuencia de ese proceso de calentamiento. Y los glaciares tienen el papel fundamental de actuar como reguladores naturales, digamos, del caudal. Es decir, que en aquellos años, como decía anteriormente, en el cual el caudal, digamos, la nieve que se acumula es muy abundante, pasan a engrosar justamente los glaciares, pero en años en los cuales la nieve es muy baja, los glaciares contribuyen a través de esos cuerpos de hielo que existen en la cordillera, contribuyen a través de la ablación, del derretimiento de esos cuerpos de hielo al caudal de nuestros ríos. Cada glaciar, digamos, es una entidad particular, por lo tanto la reducción es diferente.
de acuerdo a dónde se encuentre, a qué altura, con qué orientación, cuál es su volumen. Bueno, todo eso hace que la retracción sea distinta, la velocidad de retracción, pero prácticamente todos los glaciares han sufrido un retroceso que es muy importante. Entonces esa es una manifestación muy clara del calentamiento global, del cambio climático que está ocurriendo en la provincia de Mendoza. Lo que propone el Departamento Regional de Irrigación, que se desprende del trabajo que se hizo en el Plan Agua 2020, tiene que ver con la adaptación a estos fenómenos. Y esa adaptación la proponemos y la pensamos hacer en distintos ámbitos. Hay que trabajar en la flexibilidad de la red. Esto tiene que ver con adaptar la histórica red de los canales de Mendoza a estos fenómenos de cambio climático. Se está pensando, por ejemplo, en el empleo de algunos sistemas reguladores que puedan comenzar a captar fundamentalmente la precipitación de verano, que de acuerdo a los estudios que viene llevando Yanigla y lo que vamos viendo han comenzado a aumentar. Entonces, fundamentalmente los meses de febrero del año pasado y del anteaño pasado las precipitaciones fueron alrededor de 4 veces el valor normal. Y digamos, el mendocino o el sistema está preparado para el aprovechamiento del agua de montaña y no del agua que cae justamente en verano. Lo principal que nosotros tenemos que hacer para racionalizar el uso del agua es primero trabajar desde el Departamento General de Irrigación haciendo todas las obras para que realmente tener cada vez menores pérdidas en la conducción. Creo que esta es la clave que nosotros tenemos que hacer. Y a partir de ahí empezar con un nuevo rediseño de los sistemas de riego, porque si el 92% del agua la utilizamos en la agricultura, es ahí donde nosotros tenemos que seguir generando una eficiencia en la administración del agua para riego que permita mantener los miles de puestos de trabajo que nosotros en la provincia generamos a partir del agua que tenemos. Es este el gran desafío que tenemos para los próximos años y nosotros tenemos que rediseñar nuestra red a partir de la construcción de reservorios y obras importantísimas para toda la provincia de Mendoza que incluyen la eficiencia de riego intrafinca. Una de las posibilidades es que programas regionales de riego más eficiente como riego por goteo, es decir, en este momento de 100 litros de agua que salen del río o son empleados por la planta entre 30 y 40, depende de la zona, ¿no? Entonces, bueno, estamos perdiendo en ese proceso, en la conducción y en el sistema de regadío que estamos usando, que no es eficiente, estamos perdiendo casi el 70% del agua. Se propone el aumento significativo de los puntos de medición, que es conocer precisamente dónde está el agua en la provincia en cada uno de los momentos. También proponemos los reservorios, que en eso se está trabajando en este momento. Los reservorios trabajan en forma conjunta con la ampliación de la red que tiene que ver con el sistema MIDO, que es potenciar la histórica red de medición que tuvo el departamento. Bueno, esa red hoy se busca ampliarla y se busca incorporar otro tipo de sensores. Por ejemplo, incorporar sensores de lluvia, o sea, pluviómetros que nos digan cuánto ha llovido en las distintas inspecciones de la provincia. Esa agua del llano que nunca fue tenida en cuenta, nosotros ya la estamos tomando como turnos de riego y estamos comenzando a racionalizar el uso del agua cada vez que tenemos una lluvia. Creo que esto es parte del concepto y del cambio que nosotros nos tenemos que dar y después la construcción de miles de pequeños reservorios dentro de la red hídrica para poder juntar el agua de riego para poder ser utilizada de manera más eficiente en la agricultura. Vamos a tener que aprender a manejarnos con esa enorme variabilidad interanual de las precipitaciones en la cordillera, ser mucho más eficiente en el almacenaje de ese agua, en el almacenaje y en el uso del agua de la precipitación de verano, que sí está aumentando por suerte en la provincia, y luego mejorar enormemente la eficiencia en el uso del agua, es decir, mejorar desde el sistema de distribución a nivel de ciudad, pero fundamentalmente, ya que el 80% o más del 80% se destina a riego, ser mucho más eficiente en los sistemas de riego. Hay distintas tecnologías de riego. Lo cierto es que hoy hay un gran porcentaje de la provincia que tiene el riego tradicional, el riego por surco, el riego por melga. La transformación hacia el riego por goteo, que sin duda es una ventaja, requiere grandes inversiones, requiere capacitación y requiere energía. Entonces, nosotros estamos convencidos que quien pueda hacerlo lo tiene que hacer y el Estado lo tiene que apoyar. Ahora,
hay gente que no tiene las capacidades para hacerlo, no tiene los recursos para hacerlo y sí puede tener un gran ahorro de agua teniendo el mejor surco posible. El cambio climático está forzando y que nos está ofreciendo en el largo plazo menor precipitación en la cordillera y mayor precipitación en la zona de los llanos. Entonces, ahí está el desafío del mendocino. Vivir en una zona desértica, esa zona desértica que tiene una enorme variabilidad interanual en las precipitaciones. Ser más eficiente en el uso de ese agua, de esa escasa agua, y de poder justamente aprovechar en este momento las dos fuentes de agua para tener mayor cantidad de agua y considerando que el agua justamente es el motor del desarrollo regional. Si tenemos más agua, podremos seguir creciendo. ¿Se puede ampliar el oasis productivo de Mendoza con el agua que tenemos? Bueno, es un desafío importante. Sin duda tenemos mucho para crecer en base al ahorro que hagamos del agua. O sea, en función de las mejores eficiencias que tengamos, sí hay mucho para crecer en lo que tiene que ver con el oasis productivo. También hay que discutir entre todos los mendocinos cómo se va a desarrollar Mendoza, por ejemplo, con respecto al ordenamiento territorial. O sea, qué va a pasar con las zonas productivas, dónde se van a ubicar los nuevos barrios, dónde vamos a llevar aquellas zonas que antes eran agrícolas y que hoy son barrios, o sea, hacia dónde va a crecer el oasis. Eso también es una discusión que se tiene que dar, es una discusión que sin duda tiene que estar marcada por el agua y en función de eso podremos discutir cómo va a crecer Mendoza. De acuerdo a lo que dicen los analistas y los científicos del sector meteorológico, es que esta crisis ha llegado para quedarse. Entonces que tenemos que aprender a convivir con la cantidad de agua que tenemos ahora, porque lo que antes era una crisis ahora es la normalidad. Entonces creo que tenemos que dejar de hablar de crisis hídrica, sino hablar de esta normalidad de poca agua que vamos a tener, que nos va a tener que encontrar haciendo más obras y mejorando nuestro sistema de distribución y cambiando el diseño de la provincia de Mendoza a esta nueva realidad climática que vamos a tener en el futuro. El agua es vital para Mendoza, por eso existen organismos que regulan su uso y leyes que la protegen. Los mendocinos debemos ser muy conscientes de la importancia del agua y ser capaces de afrontar los desafíos a futuro que implica el cambio climático. En el próximo programa analizaremos en teoría práctica la salud en Mendoza, desde diferentes aristas, con diversos actores, para reflexionar, para debatir junto a ustedes. Los esperamos.